Bien, que el Señor les bendiga en esta mañana de martes 4 de junio del año 2024. Es una gran bendición estar nuevamente para poder compartir nuestro tiempo con Dios, el cual trae como tema con obediencia y buenas obras. Lo encontramos en Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo del 11 al 25, el cual nos dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuiste sanado. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo del 11 al 25. Pero ahorita vamos a leer lo que dice el 11 al 12, que cuando llegamos a Jesús debemos de abstenernos de deseos carnales. Debemos de tener cuidado cuando vivimos como extranjeros y peregrinos, y tenemos que reconocer que este mundo no es nuestro lugar, y que el lugar que debemos de esperar es el que Dios nos tiene preparado. Pero para llegar a ese lugar tenemos que tener mucho cuidado aquí con nuestros deseos y no dejar que ellos nos dominen, porque si nos dominan nos hacen pecar y no vamos a poder llegar allá con el Señor. También dice Pedro que batalla contra el alma. Hay una batalla. ¿Por qué motivo? Pedro entiende que estos deseos carnales batallan contra el alma. El ser cristiano significa pelear contra los deseos. Y la batalla continúa, hermanos, mientras nosotros existamos acá en este mundo y en este cuerpo carnal. El día de la visitación, esto probablemente se refiere al último día que nosotros conocemos a Dios, ya sea que Dios venga a reconocernos a nosotros, o nosotros vayamos y reconocemos a Dios. Eso es cuando nosotros llegamos hacia el Señor arrepentidos de todo lo que hicimos y Él nos perdonó. A eso se refiere la palabra del Señor. La idea es que puedan ser persuadidos al convertirse en cristianos, al ver las vidas de otros cristianos, y que ellos glorifiquen a Dios. En el versículo 13 al 17, cuando llegamos a Jesús debemos demostrar sumisión propia ante el gobierno. Someteos a toda institución humana. Como cristianos deberíamos de ser buenos ciudadanos, sometiéndonos al gobierno, pues
Había mucho tipo de grupos judíos celosos en ese tiempo, quienes no reconocían a otro rey más que Dios y no pagaban impuestos a otros más que a Dios. Y haciendo bien allá es callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro sabe que su conducta es una manera de defender el Evangelio. Sabe que ellos que nunca, o aquellos que nunca han leído la Biblia, leerán nuestros pensamientos o nuestras vidas. Así que haciendo bien nosotros como cristianos, vamos a hacer callar la insensatez de esos hombres que son ignorantes hacia la palabra del Señor. En el versículo 18 al 20, llegando a Jesús debemos demostrar sumisión propia a los empleados o a toda la gente. La palabra dice: criados, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Él manda a someterse a los amos, no es solo para que aquellos que tienen amos, sino que hay tanto amos amables como amos difíciles de entender el carácter. Pero nosotros tenemos que soportar el sufrimiento por nuestros deberes cristianos, esto es, aprobado por Dios. Al no ser cristiano, nuestra vida también no va marchando bien. Si no somos unos verdaderos hijos de Dios, nuestra vida va mal. Cristo, nuestro amo, Cristo es el amo de nosotros somos sus siervos y tenemos que obedecer a Él. Somos esclavos del enemigo cuando nos apartamos del Señor. Y ahí sí, hermanos, somos maltratados y humillados por el mundo. Pero con Dios es diferente, porque Dios muestra su amor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Preferimos mejor estar fuera, alejados de Dios y ser maltratados por todos, que ahí estamos bien. Pero si estamos en la obra del Señor y sufrimos, ponemos cuántas excusas, ponemos cuántos pretextos. No, tenemos que sufrir con paciencia, dice su palabra, si queremos ser buenos siervos. Del 21 al 25, los últimos versículos, tenemos el ejemplo de Jesús. Porque también Cristo padeció por nosotros dando su ejemplo. Cuando al Señor lo maldecían, Jesús no respondía con maldición. El Señor nos está dando ese ejemplo, dice Pedro. Pero ¿qué pasa con nosotros? Si nos maldicen, nosotros salimos adelante con las palabras maldiciendo a las personas. ¿Estaremos tomando el ejemplo de Jesús? No, no lo estamos tomando. El Señor le hicieron cuantas cosas y Él no dijo nada. Callado, enmudeció, no abrió su boca. Y nosotros, si nos dicen algo, tienen que aguantarnos, porque nosotros tenemos que soltar todo lo que tenemos que decir. No, tenemos que agarrar el ejemplo de Jesús. Si nos hacen mal, no tenemos que hacer mal, tenemos que hacer bien. O si nos dicen algo, mejor quedémonos callados en vez de responder y llegar a ofender a alguien. Jesús así lo hacía. Y en sus sufrimientos se recomendaba a su Padre. ¿Y nosotros qué hacemos cuando estamos padeciendo algo? Ay, ¿por qué será que Jesús no me quiere sanar? ¿Por qué será que yo estoy pasando por esos momentos y yo soy tan buen cristiano? ¿Por qué será que el Señor está permitiendo que yo pase por esto? Jesús fue el Hijo de Dios y tuvo que pasar por sufrimientos. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que no vamos a pasar por sufrimientos? Tenemos que pasar si queremos llegar a ser también hijos del Señor. Nosotros éramos muertos al pecado, pero Jesús en la cruz los pagó. ¿Qué significa? Que Él ha pagado nuestra deuda. Nosotros ya no vamos a tener que pagar esa deuda. Bueno, como Jesús ya lo hizo, pues ahí estuvo todo. Yo ya no tengo que hacer nada. Bien, tenemos que servir en su obra. Tenemos que ser mensajeros de su palabra y predicarle a las personas que no conocen de Jesús, que por medio de Jesús nuestra deuda está pagada y nosotros tenemos que servirle al Señor para que cuando Él venga nos lleve con Él juntamente. Tenemos que ser mensajeros de Jesús.
Dice su palabra que éramos ovejas que no teníamos pastor, descarriadas. ¿Qué significa descarriada? Es cuando nosotros queremos hacer todo lo malo. Queremos estar sirviendo a Dios y queremos estar sirviendo al mundo. Es que esto no es pecado. El Señor dice, ovejas descarriadas éramos. Pero cuando Jesús pagó esa deuda, pues nosotros ya no fuimos ovejas descarriadas, sino que ahora ya ovejas que tenemos a ese pastor que cada día nos alimenta con su palabra, que cada día nos cuida y que cada día Él siempre tiene la protección y el cuidado con cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que ser buenos cristianos para el Señor. Y si decimos que aún no lo somos, pues tratemos la manera de serlo. Porque sabemos que al Señor, de eso es lo que Él se agrada, que nosotros siempre estemos trabajando en su obra. Hermanos, que el Señor les bendiga en este martes. Fue una gran bendición poder compartir nuestro tiempo con Dios. Pasen un excelente día. Bendiciones.